Bueno, en primer lugar agradecer a todos y a todas la asistencia, como comentaba, explicar un poco el formato del acto para compañeros y compañeras que es la primera vez que venís o que no nos conocéis. Este acto está organizado por ISAR, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, dentro de unos actos que solemos realizar normalmente una vez al mes que llamamos Viernes Anticapitalistas. El objetivo de estos actos es un poco tratar cuestiones de actualidad política, cuestiones un poco de debates más teóricos o cuestiones relacionadas más, cuestiones históricas con la lucha del movimiento obrero. Y normalmente pues hacerlo un poco en un espacio de un viernes o de un fin de semana precisamente pues para tener un debate más sosegado, más tranquilo, incluso luego continuarlo con alguna cervecilla al finalizar. En este mes queríamos dedicar un poco este acto a lo que es la lucha contra las opresiones y concretamente la lucha del movimiento LGTBI, y queríamos aprovechar también pues para presentar este cuadernillo que habéis visto a la entrada y que tenemos aquí. Es el último cuadernillo que hemos sacado, la última publicación que tenemos. Comentaros, por si no los conocéis, que esta línea de publicaciones, que nosotros llamamos los cuadernillos de la actualidad de la revolución, pues bueno, son una serie de publicaciones que hacemos de elaboración propia con el objetivo un poco de introducir temas de una manera breve, introductoria, pero que nos parece muy importante un poco para la formación y la reflexión un poco de lo que es la militancia, y sobre todo con el objetivo un poco de que sirvan de análisis o de herramienta de debate y de lucha para lo que es la actividad política diaria y la intervención diaria. Concretamente este cuadernillo es el número 10, de hecho ahí en la mesa que tenéis la serie de publicaciones anteriores, por si queréis conocer otros temas que hemos publicado anteriormente. Y bueno, este cuadernillo lo ha elaborado un compañero que se llama Gael Clement, es un compañero de nuestra organización, de nuestra internacional en Francia, Anticapitalismo y Revolución. Es un cuadernillo que elaboraron allí, que bueno, nosotros hemos querido traducir precisamente para publicar y para sacar aquí en el Estado español. Y bueno, sin más, voy a presentar al compañero Tomás, que es el que se va a encargar de realizar el acto. Él es sindicalista de UTEA, es militante de ISAR, concretamente aquí en Granada, y bueno, pues en este caso nos va a hablar un poco de cómo, en definitiva, pues la lucha contra toda opresión al final va estrechamente ligada con la lucha por el cambio de esta sociedad. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. La verdad es que este cuadernillo es interesante porque, aunque no es un cuadernillo teórico de desarrollo y está centrado específicamente en la experiencia francesa, con ejemplos de Francia que se pueden enmarcar en ejemplos en el siglo XX de cómo las opresiones tensionan a la clase trabajadora, pero también esas contradicciones hacen que las propias organizaciones obreras reflexionen, ¿no?, cómo enfrentarse dentro del capitalismo a esas opresiones y cómo también la burguesía se aprovecha de esas opresiones para vendernos un mercado. Este cuadernillo es empleable, por supuesto, en el debate y también quizá en un futuro con la experiencia, con la reflexión que podamos tener en el Estado español, o incluso ampliándolo a otras perspectivas, ¿no? Incluso se queda, haciendo ya una presentación, y no es spoiler, ¿no?, porque al fin y al cabo os invito a que lo leáis, ¿no? Yo voy a hacer simplemente una pincelada, pero es interesante ver que en algunos aspectos se queda desfasado porque se centra en una experiencia muy concreta que tensionó, creo que fue durante el gobierno Hollande en Francia, anterior al gobierno de Macron, en el que hubo una reacción de importantes sectores de la clase, de la burguesía, de la Iglesia y de partidos progresistas como el PSOE, que podían tener una base votante católica, al matrimonio igualitario, que creo que entonces el gobierno Hollande no sé si llegó a promulgar o se quedó ahí el debate, ¿no? Hubo una fuerte reacción y de ahí surgen muchos ejemplos que demitifican y que rompen un poco algo que comentaré ahora, y es que siempre hay una vinculación, sobre todo en la época a partir del año 60, 70 y 80, vinculado sobre todo a la burguesía en Inglaterra y en Francia. Nos centraremos en esos dos países, a que el colectivo LGTBI, que empezaba a ser reconocido y a perder el miedo a reconocerse como propio, estaba muy vinculado, se encontraba cómodo vinculándose a sectores muy elitistas, sectores de la burguesía, porque se relacionaba con artistas, empresarios, universitarios, centrados en el mundo de la cultura y muy en la escuela elitista británica y en esos círculos cultos, en los que esa vinculación cultura, élite, familia acomodada y refinamiento casi que hacían vinculantes
que el homosexual o la lesbiana pertenecían a ese mundo y que no podían estar en ninguna manera encontrándose dentro de la clase trabajadora. Entonces ahí tenemos un ejemplo que rompía toda esa tradición o ese falso mito en Francia, cuando tenemos sectores de la burguesía aliándose con la Iglesia, enfrentándose a una buena parte de la clase trabajadora que veía en el matrimonio igualitario en Francia una oportunidad importante de derecho. Lo tuvimos en el Estado español también durante el gobierno Zapatero, pero bueno, para situar un poco en el contexto en el que este cuadernillo se elabora. Voy a partir de una idea muy sencilla que aparentemente puede parecer absurda, pero que podían en algún momento estar en discusión, ¿no? Digo, si no, creo que se me ha olvidado decir, que el objetivo de esta charla también es señalar que no hay que poner la presión específica racial o LGTBI como enfrentándose a una presión de clase, y ninguna podemos considerarla estar encima de la otra ni ser contradictoria, porque entonces estaríamos entrando en el debate en el que sectores de la burguesía nos quieren llevar, ¿no? Y ahora pondré el ejemplo de cómo la burguesía ha utilizado el tema LGTBI para presentarse como no reaccionaria, como que está a favor del avance, a favor del progreso, pero cuando lo hacen con un sentido meramente mercantilista, ¿no? Para obtener beneficio como un nicho de mercado. Entonces, el objetivo es romper, obviamente, esa aparentemente contradicción entre que no se puede estar dentro de la clase trabajadora luchando contra el capitalismo y luchando contra esa opresión de clase y que eso es incompatible con luchar contra una opresión específica como la racial o la de identidad o orientación sexual. Eso viene a decir que la homosexualidad está presente en las dos clases sociales, en la burguesía, en la clase trabajadora, y que obviamente si la clase trabajadora es mayoritaria, aunque no se tenga conciencia de eso, porque si no habíamos ya como el Palacio de Invierno, pero eso es importante decirlo, por lo tanto, aparentemente habrá más homosexuales o más individuos del colectivo LGTBI en la clase trabajadora que en la burguesía. Y la tarea de los revolucionarios es señalar que tienen que ser los trabajadores heterosexuales, homosexuales, bisexuales los que se enfrenten a la opresión específica y a la opresión de clase de forma unitaria, sin separarlo como compartimento vacío, porque entonces estamos ya en el juego de qué es más importante, alimentamos el fetichismo que también la burguesía, y ahora pondré ejemplo, ha señalado de que el trabajador es el racista, el xenófobo, el machista, el que no puede de ninguna manera estar compartiendo, ser tolerante con otros compañeros que tengan otra orientación o sean de otra raza, y eso nos llevaría, por una parte, a participar un poco del discurso que está teniendo ahora mismo Vox, por poner un ejemplo, que nos dice a la izquierda que estamos olvidando el conjunto de la sociedad, como también señala Ayuso, de que, o Casado decían que la izquierda compartíamos en cajitas, se decía a unos niños en un colegio, y que ellos eran más del individuo, ¿no? Están poniendo ese discurso, y frente a eso también, pues señalar que identificar claramente que el patrón sea el de un local LGTBI en Chueca, o sea, el de una fábrica en el extrarradio o en un país del tercer mundo en el que se ha deslocalizado una empresa, siempre el mismo va a explotar, sea el patrón gay o tenga trabajadores gay, va a explotarlo de igual manera, independiente de su orientación sexual, porque al fin y al cabo lo que busca es la fuerza de trabajo y sacarle el máximo de plusvalía a los trabajadores, independientemente de su orientación sexual. Entonces, parto de los principios en los que se consideraba esa vinculación entre el mundo refinado de la burguesía, en el que el homosexual se podía sentir cómodo y respetado, tenía el escudo protector de la justicia, tenía el escudo protector de la familia o de ese linaje en el que por la vergüenza no se salía de ese vínculo y se sentía protegido, y tenía esa promoción social en el que en un momento dado, podemos pensar en el siglo XIX con el caso de Oscar Wilde, podía ser condenado por oprobio
pero siempre manteniendo su estatus de clase, ¿no? El que nace rico sigue siendo rico, aunque sea homosexual y lo apartemos un poco porque no da vergüenza, ¿no? Entonces, os digo el ejemplo que señala el compañero del cuadernillo de cómo en una adaptación de una novela en los años 90 que se llama Beautiful Thing, habla del amor naciente de dos adolescentes en un barrio popular, en el que dice el protagonista: las únicas imágenes que tuve de los homosexuales cuando era niño eran las de esos chicos que van a las escuelas privadas, que llevan chaquetas de cricket y que montan en barca en el río. O la de esos chicos, por otra parte, oponiéndolo, la de esos chicos de la clase obrera a los que echan, expulsan y acaban vendiéndose, en el sentido de que acaban prostituyéndose. Entonces, opone la prostitución en los márgenes del sistema, casi en el lumpenproletariado, y por otra parte, en ambientes acomodados de la burguesía, en escuelas elitistas, cerradas, donde las vergüenzas se quedan ahí y no salen por vergüenza de la propia familia o de la propia clase social, ¿no? Por lo tanto, tenemos que decir que homosexualidad y clases populares no son contradictorias, permea a todas las clases de la sociedad, y en el cuadernillo vais a ver una tabla donde se ve tanto la segunda mitad del siglo XIX como en la primera mitad del siglo XX, entrando ya en los años 60, tanto en Francia como en los dos casos en Francia, como en los delitos en los que se perseguía por leyes de criminalidad social, que luego veremos aquí en el franquismo, a diferentes sectores de trabajadores. Tenemos el mundo obrero artesano, el mundo agrícola, el mundo del comercio, los docentes, como esa penalización o esas condenas se van dando precisamente en las clases trabajadoras y en las clases populares, ¿no? Rompiendo con esa idea de que la homosexualidad está solamente se mantenía cómoda en ese círculo protector como era la burguesía de los colegios privados, etc., ¿no? Bueno, ¿qué facilidad tenían o tienen las clases altas burguesas para sentirse protegidas? Y aquí vemos una diferencia clara de cuál es la homofobia que pueden sentir las clases burguesas frente a las clases trabajadoras. Tienen, como ya he señalado, la protección no tanto de la violencia, sino la protección para evitar la cárcel, para evitar la represión, y, como ya he señalado antes, con el tema este de la tabla, son menos inculpados y condenados porque se enfrentan a la ley de una manera diferente a la que se enfrenta un trabajador, un minero, una fábrica, un maestro o un artesano. La mayoría, como ya he dicho, la mayoría de los homosexuales del colectivo LGTBI son trabajadores, porque la mayoría de la sociedad es clase trabajadora. Este concepto, que aparentemente es algo básico, de que la homosexualidad, cuando hablo de homosexualidad me refiero al colectivo LGTBI, es para no hacer toda la sopa de siglas, ¿no? Para resumirlo, que están ambas clases sociales, ya he dicho una evidencia, ¿no? Pero no podemos decir que el colectivo flota por encima de las clases sociales y algo ambiguo, ¿no? Es algo que hay que separar, como he dicho antes, como un cajón, por lo que nos puede llevar a lo que ya hemos señalado, ¿no? Entonces voy a poner algunos ejemplos de cómo un mismo noble o un mismo joven burgués sale de la universidad en Inglaterra, en una novela que por primera vez señala cuando el burgués se da cuenta de que no está, el burgués homosexual se da cuenta de que no es igual tratado el burgués de su clase social al trabajador que tiene al lado, que tiene la misma opresión específica. Dice: es distinguida, es respetada, esa marica tolerada para seguir siéndola, debe permanecer distinguida. Si por desgracia el tío Tom tropieza al analizar de suceso por un robo, porque se le ve pidiendo, o con más razón aún cae en la delincuencia, se acabó el pasaporte. Dado que entonces molesta, se ve de vuelta a su lugar, el del reprobo. Eso, el hogar protector del burgués, la capacidad adquisitiva de poder cambiar de barrio si siente la homofobia en su círculo, no la tiene el trabajador, que tiene mayor dificultad a una vivienda social o a cambiar de trabajo o a viajar incluso por la cuestión material, ¿no? Esa homofobia es reforzada por la sensación de ser aplastado
por lo que denominamos que hay un determinismo social. Y esa condición del obrero, que a su vez tendrá que ir a trabajar de noche a la fábrica y se tendrá que enfrentar con la homofobia de sus compañeros de trabajo, que ahora veremos cómo eso la burguesía lo ha alimentado para señalar que la violencia homófoba está mayor en la clase trabajadora y para decir de que la burguesía está a favor del colectivo LGTB, va dando pasos y para vestirse de tolerante, ¿no? Y para limar aquellas partes más racionales que en su seno tiene y que todos conocemos, ¿no? Voy a señalar algunos ejemplos de cómo a lo largo de la historia, a pesar de que se ha dicho de que hay avances legales, y eso lo hemos visto, lo estamos viendo aquí en el Estado español, y que apuestan por avances para el colectivo LGTBI, eso no significa que la homofobia desaparezca, que la opresión específica desaparezca, pero sí vemos como eso tiene una consecuencia clara entre una clase, la burguesía, que se siente cómoda y que, lo vemos muchas veces en los discursos de forma implícita, cree que todo está conseguido, a cuando vemos en clases populares, en estudiantes, donde la homofobia se perpetúa, incluso se ve con un cierto auge, en los últimos tiempos también por los discursos de odio, de los que la propia burguesía se puede resguardar por lo que he comentado, ¿no? Antes he dicho que está vinculada a entornos literarios, a entornos artísticos, y esa es la imagen del colectivo LGTBI que la clase dominante quiere dar, ¿no? Gente limpia, arreglada, emprendedores, universitarios, que tienen gusto, que representan un modo de vida que aspira a superarse, a estar en un ascensor social perpetuo, y que la diferencia de clases que habría frente a esta homofobia sería no tanto la capacidad, más que la violencia recibida, los insultos, la opresión, la humillación puede ser la misma, sino la capacidad de reacción a esta violencia o a esta opresión, como ya he señalado. Insisto, y pongo ahora el ejemplo, el patrón va a ser el mismo en un barrio como Chueca, donde ahora veremos que lo que impera es el colectivo LGTBI más liberal, que está subido a la ola del euro, mejor dicho que a la ola del dólar, desde los años 90, cuando ve que incluso ya el gobierno del PP necesita ya legislar, incluso antes de que para Zapatero ya había una ley de parejas de hecho, que no se llamaba matrimonio, pero que ya estaba respondiendo a esa realidad que su propia base social burguesa le pedía, frente a, estaba diciendo el patrón del barrio Chepa, al patrón de una, o al jefe o al emprendedor de una fábrica en otro ambiente mucho más hostil al colectivo LGTB. Y el caso más significativo, saltando toda la revuelta de Stonewall, que supongo que todo el mundo tiene como el primer hito en el que el movimiento homosexual o el colectivo LGTBI se une, en cierta manera, lo de unir, a lo mejor habría que ponerlo entre comillas, por la clase trabajadora, que es solidaria, porque participa de ese espacio de diversión y se enfrenta a la policía, y hay un enfrentamiento al Estado importante, se considera el hito del colectivo LGTBI, también por la personificación o por el protagonismo que tienen dos mujeres transexuales en esa revuelta. Es muy importante, quizás lo considero más significativa por el hecho de la intervención sindical que se hace, una huelga que tiene lugar en 1992 en San Francisco, que es la ciudad LGTBI, o era, no lo sé ahora cómo estará, en Estados Unidos, por antonomasia, y en la que hay una huelga en un local que se llama ENDAP, donde el patrón pagaba 5 euros la hora a jóvenes trabajadores que huían de sus barrios de la periferia, más hostiles al colectivo LGTBI o de otras ciudades de alrededor, se refugiaban en ese centro de San Francisco y trabajaban, se dejaban explotar por este patrón, que era un patrón LGTBI friendly, como se dice, porque contrataba y abría ese local para ese barrio y que se socializara el colectivo LGTBI. Esta huelga tuvo una intervención muy destacada de un grupo político sindical que se llamaba los Industrial Workers of the World, una organización revolucionaria americana,
Y os comento en el balance que hacen de la huelga cómo un miembro homosexual de esta organización sindical comenta cómo fue la victoria, cómo fue recibida y lo que supuso a partir de ese momento para San Francisco, ¿no? Dice, al final la verdadera victoria en el ENDAP, el local, reside en el hecho de que los trabajadores homosexuales se organizaron para responder a un ataque en el mismo interior de nuestra comunidad. Como casta dirigente, los patrones del establishment gay conseguían tener simultáneamente un control sobre los recursos de la comunidad, a la vez que proclamaban, por otro lado, formamos todos la misma familia. Eso lo oímos cuando el empresario le dice a los trabajadores no pidan aumento de sueldo, que al fin y al cabo todos estamos pasando mal por la pandemia, todos tenemos dificultades, ¿no? Homogeneizar las dos clases sociales que están interactuando en el centro de trabajo. Firmemente opuestos a los sindicatos, los propietarios de los bares gays editaban también periódicos locales gays. Por lo tanto, somos amigos, somos tolerantes unos con otros. ¿Por qué enfrentáis a nosotros? A la vez que poseían las tiendas de nuestro barrio en el que a veces trabajaban. La arrogancia de los beatomófobos se ligaban de una manera extraña con los patrones del gueto gay. La agresión y las discriminaciones impedían a la gente huir de los barrios comunitarios hacia los centros urbanos como San Francisco, en busca de la esperanza de construir una vida con un mínimo de libertad y seguridad. Eso significaba que existía un flujo continuo de recién llegados, numerosos, perdidos en esta comunidad, sin ninguna raíz y sin ningún contacto, buscando a la desesperada un trabajo para despegar. Entonces ahí hay una presión de clase en la que ellos participan y se ven obligados a participar en esa explotación. Lo que le obligaba a aceptar salarios más bajos, a disuadir de causar revuelos, de exigir condiciones de trabajo dignas, de salir de la norma, con el objetivo de que esos trabajadores no tuvieran ya nada más que perder que su propia dignidad. Bueno, ganaron la huelga, el patrón tuvo que ceder y, muy importante, gracias sobre todo a la solidaridad y a la persistencia de transportistas de alcohol que se negaron a servir hacer la entrega en este bar en solidaridad con los trabajadores que se han puesto en huelga y con los piquetes del colectivo LGTBI que hicieron a ese bar durante varios meses. Ahí vemos que hay en el mismo espacio de socialización, que es, digamos, el gran nicho de mercado de la burguesía y por lo que ve tan suculento el movimiento LGTBI, que es el espacio para socializarse, que responde a una lógica represiva, de opresión, porque necesito unos locales propios que me eviten la agresión, que me eviten la humillación. Para eso el empresario, sobre todo estamos viendo el ejemplo de Choca, es más evidente, más que perdernos en otro ejemplo, cómo se hace una ciudad durante un mes entero para recibir millones de subvenciones, incluso a nivel internacional hace unos años, pues todos los partidos de todas las tradiciones estaban pidiendo como lluvia de mayo que se celebrara el orgullo gay para que empresarios gays súper conocidos como Piqué Sarasola se montaran en el euro y vendieran el Madrid progresista y tolerante, a pesar de que entonces estaba gobernando Rajoy y a pesar de todas las presiones que tenía de la Iglesia por derogar la ley de Zapatero. Obviamente sabemos por qué no lo hizo. No era una ley que le causara un problema a su clase social, porque su propio bando social estaba acogiendo esos matrimonios homosexuales con gusto, ¿no? Y aquí quiero citar, porque lo iba a nombrar en otro pasaje, pero si uno coge la lista de invitados al matrimonio entre Maroto, el diputado del PP que se cambió de escaño, y su marido, ve que ahí está toda la gran pléyade de empresarios de Madrid vinculados al PP, de todos los que conocemos. Estaba la familia Botín, la familia de grandes bancos del IBEX en esa celebración. Luego no había ninguna contradicción de clase porque estaba ahí lo más granado de la burguesía del PP aceptando un matrimonio homosexual. Como he señalado antes, los lugares de sociabilidad gay son el gran interés de este colectivo LGTBI liberal, que no tiene problemas y
limpia como con una pátina de brillo tolerante a la burguesía, que lima lo más reaccionario, que se declara católico y reconoce que tiene contradicciones en su credo, pero que dice que es progresista porque acepta que la sociedad avance, y que eso desde luego no se está enfrentando al sistema. Lo que nos venden es precisamente eso, que el orgullo gay en cuanto a celebración de espacios de ocio se convierte en una lucha contra un sistema, pero simplemente es la visibilización de una lucha contra una opresión que para nada acaba con la opresión de clase, cuando vemos que en el mismo barrio de Chueca puede haber perfectamente en el día de hoy empresarios que se declaran gay, que están explotando a trabajadores homosexuales o heterosexuales en el mismo centro de trabajo, y no hay ningún tipo de problema o de contradicción. Luego, acabar con la opresión LGTBI no es acabar con el sistema, no es un sinónimo, pero nosotros como revolucionarios sí tenemos claro que solamente será la clase trabajadora heterosexual, bisexual y homosexual la que se podrá enfrentar tanto al sistema capitalista como a la opresión, y solo será ella la que acabe con esta opresión específica dentro de esta lucha, sin poner en una jerarquía de opresiones como quería señalar antes. Quiero nombrar dos conceptos que son el de homofobia de abajo y homofobia de arriba, para señalar que la homofobia está presente tanto en la clase trabajadora como en la clase burguesa, y como un propio trabajador es en su centro de trabajo cuando se da cuenta de que sufre homofobia, no en su círculo de amistades, no en sus lugares de socialización, porque obviamente buscará aquello sin ser consciente de lo que se está más cómodo. El caso de un trabajo de repartidor de un gran establecimiento de distribución, Silven, que dice que había descubierto lo que era la homofobia en el seno de la empresa: insulto y burla de los demás asalariados, ninguna solidaridad por parte de compañeros cuando sufría la opresión, y cuando se da cuenta él que, siendo uno de los jefes uno de los patrones homosexual, se dio cuenta que la homofobia le golpeaba a él más como trabajador que al directivo que participaba de su misma opresión específica. Y aquí, en cuanto a cifras, el 80% de los asalariados homosexuales han padecido alguna vez un clima homófobo en el centro de trabajo, y el 40% han sido directamente víctimas de agresiones físicas. Evitando caer en una idealización de nuestro bando social, que yo creo que ya hemos dicho que como la clase burguesa, como participamos de la ideología de la clase dominante, participamos también de las propias actitudes reaccionarias, del racismo, de la xenofobia y de la homofobia. No pretendo idealizar a la clase trabajadora, pero sí tenemos que ser capaces, conscientes de esta opresión específica. Ya he señalado antes que también me refiero a la racial, que solamente la intervención, y específicamente el centro de trabajo, la intervención sindical, es como realmente podemos enfrentarnos tanto a la contradicción capital-trabajo, la explotación del patrón a los trabajadores, a nosotros mismos, como a la opresión que pueda tener el transexual, la lesbiana o el gay. Por lo tanto, no hay que ceder a vendérselo fácil a la burguesía diciendo que la clase trabajadora es más homófoba, más racista, más machista que la clase burguesa, por más que tenga mayor acceso a máster, etcétera, mayor nivel adquisitivo que le permita estudios superiores en extranjero, etcétera, pero no negar claramente que esa opresión atraviesa a ambas clases sociales. Como ya he dicho antes, viene bien siempre recordar lo que decía Karl Marx, que la ideología de la clase dominante es la de la clase dominante, ¿no? Y es lo que explica la falta de organización de trabajadores heteros y homosexuales, la falta de colectivo de clase, la falta de conciencia, y ahora sacaré a colación el libro de Daniel Bernabé, la que facilita la alienación, en fin y al cabo, a la que nos somete el capitalismo, la que facilita
estos influjos de esta idea en nuestra clase. Quiero señalar a Daniel Bernabé porque a pesar de que este libro trajo muchos quebraderos de cabeza tanto a un sector del feminismo como también a parte del colectivo LGTBI, porque parecía que sus aseveraciones podían ser homófobas incluso y machistas, venía a decir algo muy evidente, aunque a veces parece en la formulación que tiene que presenta la opresión de clase por encima de la opresión específica. Y viene a decir que la izquierda se ha olvidado del concepto de clase. Y nos pone ejemplos muy concretos, tanto del Estado español como de otros territorios, ¿no? Y voy a señalar aquí algunas cosas que, hasta que no vi el libro, no caí en cuenta de cómo la clase dominante perpetúa una idea del colectivo LGTBI que desde luego no es la que teóricamente debería rodearnos a nuestros compañeros en los centros de trabajo y de estudio, ¿no? Un caso muy concreto es una serie americana que es el prototipo de la serie de la clase media burguesa LGTBI friendly como Modern Family, donde los protagonistas son un matrimonio homosexual, incluso uno de los cónyuges, el típico o la típica loca con amaneramiento con pluma que adoptan un niño, una niña china. En este caso no apuestan por la gestación subrogada, que es el gran leitmotiv del colectivo LGTBI burgués, claramente liberal, y que lo defiende, como vemos a Ciudadanos, que es su punta de lanza para decir que ellos son tolerantes y son progresistas porque están con el colectivo LGTBI. Esta serie presenta a una familia de clase media, empresarios, algunos de ellos, que se relacionan con familias heterosexuales y que no tienen ninguna vinculación con el movimiento obrero. Se rodean en círculos burgueses, pequeños burgueses, y donde no hay ninguna, y eso lo vemos también en todas las series, no hay que irse a serie americana, en series del Estado español no se ve a la clase trabajadora en acción, ni a la clase trabajadora heterosexual, ni a la clase trabajadora del colectivo LGTBI. Entonces, el marketing que hacen los guionistas no es algo banal y no es algo inocente, ¿no? Da una imagen simbólica del progresismo norteamericano que encumbró a Obama, que encumbró a Bill Clinton, y introduce el tema de la identidad como cuanto más identitario es uno, cuanto más variedad de lo individual, más progresista sea, ¿no? Entonces, pues meter a un protagonista negro, a un protagonista lesbiano, homosexual, hace que parezca más progresista el discurso, cuando un discurso totalmente mercantilizado. Del mismo modo, el activista Changai Lili, que murió hace ya algunos años, reivindicaba que más allá de la ley de 2004 de Zapatero, eso no iba a acabar con la homofobia, eso no iba a acabar con la opresión específica en el colectivo LGTBI. Él hablaba del gay-vitalismo, los modos de vida de los miembros prominentes de la comunidad homosexual que se adaptan a los valores dominantes del libre mercado. No se espera, leo una cita específica de Daniel Bernabé, no se espera evidentemente que el ser homosexual traiga asociado automáticamente un vínculo con la izquierda. Sí se debería promover una reflexión en torno a que aceptar las maneras del libre mercado no implica solo llenar chuecas de pintorescas tiendas, sino una tendencia a la individualización de la problemática de la comunidad LGTBI, de naturaleza estructural. Changai Lili comentaba al respecto que tristemente los gay empresarios, como Quique Sarasola, que es el que le puso el piso a Ayuso, han conseguido convencer a la comunidad y a la sociedad en general de que los logros del colectivo y del orgullo gay se deben medir en virtud de los beneficios económicos. Aquel gay que tiene mayor facilidad para prosperar, obviamente se sentirá más cómodo, más libre, porque tendrá mayor facilidad para huir de ambientes donde la humillación de la violencia es mayor. Pero este argumento es puro neoliberalismo, privatización en acción que deja a la masa trabajadora, los de abajo, los transmaricabollos precarios, fuera de los supuestos logros de la lucha gay. Por eso se creó a partir de esta época una contramanifestación, digamos, que es la que se llama el orgullo crítico, para señalar algunos casos del Estado español. Frente a esta homofobia que hemos señalado, tenemos la homofobia de arriba,
Y es una cita muy ilustrativa, también en este ambiente que se ha dado en Francia en 2013, de esta reacción de toda la burguesía o de gran parte de la burguesía, también en la que participa parte de la izquierda o lo que llamamos el Partido Socialista Francés, la Iglesia, de las manifestaciones Manif pour tous contra el matrimonio igualitario en Francia. Por unas declaraciones de Alain Delon que dice: y parecemos dejar entrever que estar con alguien del sexo opuesto o del mismo sexo es igual. Eso es grave. No estoy en contra del matrimonio gay, me importa más bien poco, pero estoy en contra de la adopción de niños. De nuevo me van a decir que tengo que adaptarme y vivir en mi tiempo. Pues vivo muy mal en esta época que banaliza lo que es contra natura. Aunque pueda parecer un viejo carca, esto me choca. Es tan bonito una mujer, que no trata de borrar lo que es. Hoy las mujeres han mantenido cualidades femeninas de una manera más disimulada. Es una pena, ya que no hay nada más bonito en el mundo que una mujer. Es lo que siempre he pensado, una verdadera mujer que aparenta ser mujer. Aquí está todo dicho, aquí tenemos, aunque no es un ideólogo de la burguesía Alain Delon, de hecho, en este contexto se la daba de progresista, a pesar de estas declaraciones, pero tiene el mérito de decir de una manera muy clara lo que atormenta a la clase dominante en este momento, ¿no? Estamos rompiendo los esquemas cuadriculados de que la mujer es mujer, la que cuida al niño, la que se casa con hombre, la que se encarga de la educación, de la casa. En definitiva, este discurso es el que se tenía y es totalmente actual en cualquier libre pensador o persona que pillamos de la clase dominante, ¿no? Luego está el concepto de desprecio de clase, como algunos en el seno de nuestro propio bando social podemos sentir que se utiliza a los homosexuales para insultar a la propia clase trabajadora y en el mismo caso, en el caso contrario, en la clase contraria, ¿no? Si antes hemos dicho que se tildaba a que la clase trabajadora era más racista, más homófoba, más xenófoba que la clase burguesa, porque no tenía el acceso a la educación, a la cultura tradicional que se esperaba que pudiera tener y a la que no podía por la situación material, por trabajos precarios, porque tenía que ponerse a estudiar, a trabajar a la vez que estudiaba. Estas manifestaciones del 2013 en Francia rompen con eso cuando se alinea toda la burguesía, que teóricamente era la adelantada, la tolerante y la que señalaba a la clase trabajadora como tenéis que ser así y tenéis que aprender a respetar a los demás. En los barrios populares también se da el caso en el que la cuestión racial, la presión racial, en la que viene señalada como que son más homófobos, más machistas aquellos inmigrantes, aquellos jóvenes trabajadores que en los suburbios, en la Valía francesa, que se levantó contra Sarkozy a finales de los 2000, se le consideraba que tenía prácticas más homófobas precisamente porque venía de segunda, tercera generación en Francia y no eran franceses de pro, educados, tolerantes, como se venía a decir. Y voy a señalar el caso de cómo en este 2013 esta burguesía que se las daba de tolerante rápidamente utiliza la propia clase trabajadora contra el colectivo LGTBI de una forma totalmente nauseabunda. Estas organizaciones de la Manif pour tous utilizaron la consigna en el momento en el que había una fábrica de Peugeot Aulnay. La consigna era la prioridad es Aulnay, no el matrimonio gay, como diciendo, estáis vosotros totalmente perdidos, estáis con la cabeza en otro sitio. Hay que defender los puestos de trabajo y no defender el matrimonio homosexual, que no es una cosa propiamente nuestra, ¿no? Queremos curro, no boda gay, era otra de las consignas. Hicieron esto como si les preocupasen que los asalariados y los parados realmente fueran el típico blanco de mono azul que va y viene, ficha, vuelve a su casa con su mujer, la idea idealizada, entre comillas, de la clase trabajadora del siglo XX, ¿no? Y así lo que hacían era el divide y vencerás típico, desanimar cualquier forma de unidad entre trabajadores, independientemente de su orientación o identidad sexual, y presentando al colectivo LGTBI como ricachones con intereses alejados totalmente de las inquietudes materiales, de salario, comida, techo, etc.
Por lo tanto, vemos aquí que estas contradicciones aparentemente como que no pueden ser llevadas a cabo en un mismo combate de la opresión específica y de la opresión de clase, parece que en los mismos discursos y en los mismos ejemplos se ven desmontados, ¿no? En definitiva, ya para ir concluyendo, el cuaderno tiene muchos ejemplos, muchas citas, tanto de Inglaterra, de la tradición anglosajona, como de Francia, pero lo que creo que es importante que saquemos en cuestión, tanto si lo vais a leer, que creo que sí, como si creéis que habría que profundizar más en cuestiones más actuales, como puede ser ahora el debate de la ley trans, en el que no voy a entrar. No podemos señalar nosotros como clase trabajadora que creemos que somos sujetos de cambio y que solamente no solo vamos a acabar organizando contra expresiones específicas y la opresión de clase, no podemos señalar la lucha LGTBI aparte de la lucha de la clase trabajadora. Tenemos que incorporar en nuestro discurso, en nuestra intervención sindical. Nosotros, como organización, no somos fieles defensores o firmemente defensores de intervenir en organizaciones específicas, de opresión específica. Intervención en el movimiento antirracista, intervención en el movimiento LGTBI, intervención en el movimiento feminista, sino llevar esa práctica de opresión específica a nuestros centros de trabajo, a nuestros sindicatos o a nuestros espacios militantes, incorporando siempre o evitando esos discursos que pueden ser machistas, racistas, homófobos, como uno que seguramente os sonará mucho, el de que se metan por el culo la reforma laboral, o del tipo, ahora no me acuerdo, pero algunos que son claramente homófobos y que a personas del colectivo LGTBI cantarla y comprendiendo la reivindicación de ir contra el pensionazo, contra la reforma laboral, pueden sentir ofensivas. Las diferentes identidades obviamente son importantes, pero no podemos dejar de ver el conjunto de como clase que nos une contra esas identidades que la burguesía sabe muy bien separar en cajoncitos para sacarle el máximo, sacarle, digamos, el jugo, ¿no? Por lo tanto, la lucha es colectiva. Es verdad que la opresión es un acto continuo y es un acoso perpetuo, pero necesita precisamente de una organización. Y aquí creemos que la organización es la organización política, y aquí tenemos que hablar del partido. Nosotros creemos, como revolucionarios, que la organización colectiva en el partido, la socialización, que también permite a individuos o trabajadores del colectivo LGTBI sentirse más cómodos y más arropados y, de alguna forma, disimular esa opresión que hay en la sociedad capitalista en la que estamos, el Partido Revolucionario es un espacio que sirve para la toma de conciencia, para la intervención diaria contra la opresión de clase en los centros de trabajo y contra la opresión específica. Por lo tanto, no hay una contradicción entre la lucha de clase y la lucha contra la opresión racial, LGTBI, la opresión machista. Imaginamos nosotros, defendiendo esto, que en una sociedad socialista como la que pretendemos construir, con la asunción de la tarea de cuidado, de la manera colectiva de esos cuidados, también con el desmontaje de la familia, que es un concepto que el capitalismo lo utiliza para sus propios intereses, el reparto de las tareas domésticas y también rompiendo el rol de la paternidad biológica, que permite poner en tela de juicio la división sexual del trabajo y la ideología sexista y ese nido, precisamente, en el que la familia es un lugar fundamental que oprime a las mujeres y que perpetúa esa heteronormatividad de roles asignados. Creemos que es indispensable que los trabajadores homosexuales sean conscientes de que solamente acabando con el capitalismo se puede acabar hasta el final con su opresión específica. Igual que los trabajadores migrantes, el racismo no acabará si no hay un fin del capitalismo y de la opresión de clase. Y esto, afirmando, obviamente, explicando la centralidad de la clase trabajadora, no es un fetichismo, no es la clase por sí, sino porque realmente creemos que es el sujeto de cambio que realmente puede llevar a cabo hasta el final las movilizaciones. Y aquí el caso también lo pone el cuaderno en Francia, como precisamente en estas manifestaciones racionales de la Iglesia y de la burguesía, por muchas campañas de redes sociales que llevó a cabo el movimiento LGTBI en Francia
y todos los que la apoyaron, sectores de la izquierda anticapitalista y de asociaciones y ONGs, no pudieron frenar la maquinaria de la burguesía cuando se ponía en movimiento para defender una idea, ¿no? Tuvo que ser necesario, ejemplos concretos, huelga, para acabar con explotaciones o presiones por salarios bajos o por despidos en fábricas por cuestión homófoba, cuando realmente se pudo ganar la batalla para que se contratara o para que se aumentara el sueldo a ese trabajador que había sido precisamente homosexual y que había sido despedido en Francia. Y ya pongo el caso para acabar, me voy a dejar un par de cosas, pero creo que la experiencia de la película Pride viene muy bien como un ejemplo paradigmático de lo que deberá ser una política de intervención de clase contra la opresión específica, como la de la experiencia del colectivo Lesbian and Gay Support the Miners, que en los años 80, del 84 al 85, durante la huelga de los mineros, que Margaret Thatcher reprimió con fuego y con muchísimas víctimas, se solidarizaron en las manifestaciones del orgullo gay con los mineros, sin hablar con los mineros claramente, aparecieron allí pidiendo una colecta, con la National Union of Mine Workers, y vencieron ese temor que tenía el movimiento obrero, con el que tanta solidaridad estaba desarrollando la clase trabajadora inglesa en este tiempo, esa reticencia de ver que un colectivo aparentemente que nada tenía que ver con ella estaba uniendo en una misma lucha. En septiembre de ese año, precisamente, después de ese Día del Orgullo en el que hubo esa manifestación unitaria entre mineros y este colectivo, se desarrollaron como la espuma colectivos LGTBI de gay y de lesbianas por todo el país. 11 grupos en enero del año siguiente, es decir, en menos de un año. Y os pongo el ejemplo, y ya para acabar, otra cita muy destacada, como el diario Sun, que apoyaba a Margaret Thatcher, ridiculizó y lo llamó Pits and Perverts, los pozos de la mina y los pervertidos, como diciendo los dos juntos, los que se enfrentan a nuestras fuerzas policiales y los pervertidos están juntos. Precisamente esa muletilla, ese título, la adoptaron el colectivo gay y los mineros para hacer un concierto y para recaudar en diciembre de ese año. Y cito, y creo que es importante acabar con esta cita, lo que el minero galés David Donovan, uno de los líderes sindicales, les dijo en una concentración a este grupo LGTBI. Dice: habéis llevado puesto nuestra chapa coal not dough, el carbón no el palo, y conocéis el sentido de la palabra acoso como nosotros. Desde ahora en adelante pondremos nuestra solapa a vuestra chapa, o apoyaremos. Las cosas no cambian en una noche, pero ahora 140.000 mineros saben que hay otras causas y otros problemas. Estamos al tanto con los negros, los gays y el desarme nuclear. Nunca volveremos a ser los mismos. Esta solidaridad hizo que los prejuicios desaparecieran, permitió a mineros homosexuales liberarse de alguna forma, afirmarse y ser aceptados por sus compañeros, y también desarrolló una conciencia de clase muy importante en un grupo aparentemente universitario, sin aspiraciones sindicales, como era este colectivo LGTBI. Y obligó también a que el Partido Laborista tuviera que adoptar una moción a favor de los derechos de los homosexuales en su congreso, en contra de la opinión de la dirección, por la vinculación que tenía todavía entonces el Partido Laborista con el movimiento obrero. Por lo tanto, es un buen ejemplo de cómo se pueden llevar a cabo estas experiencias, que es las que deberíamos llevar a cabo como militantes revolucionarios, al menos es lo que nosotros defendemos. Los compañeros franceses, en una huelga en Francia, en la estación Salles de París, llevaron unas tablillas que llamaba a participar en la manifestación del matrimonio igualitario, y posteriormente hubo muestras en sentido contrario, ¿no? En la que se apoyaban unos colectivos a otros. Si hay, y ya acabo de verdad, si hay quienes consideraron en algún momento que la clase obrera era incapaz de enfrentarse a la opresión LGTBI, es porque tienen todavía la rémora que el estalinismo inyectó en el movimiento obrero o en la influencia que este pudo tener a partir de los años 30, cuando precisamente en Rusia, que fue el primer estado, bueno, la Unión Soviética, que fue el primer estado en 1920 que despenaliza la homosexualidad.
precisamente he buscado en Wikipedia los datos y no aparece. Pone que en el 93 es Rusia ya con Boris Yeltsin y se olvida totalmente a la Unión Soviética, porque en 1930 Stalin adopta una ley de repenalización de la homosexualidad y hay verdaderas deportaciones de homosexuales y lesbianas y detenciones en Yarkov, en Odessa, en Moscú y en San Petersburgo. Entonces vemos que los ejemplos son los que son, y voy a acabar ya con una cita de Marx en el programa del Partido Obrero francés, que dice: la emancipación de la clase productiva es la de todos los seres humanos, insistiendo, sin distinción de sexo ni de raza. Hoy, realmente, con los debates que tenemos abiertos, tenemos que señalar ni de orientación sexual e identidad sexual con el debate trans. Por lo tanto, la clase trabajadora es la única que puede liberarse de la opresión de clase y de la opresión específica racial, LGTBI u otro. Nada más.